Compañeras y compañeros senadores y senadoras, el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, entendiendo a la lengua materna como aquella que es adquirida durante la infancia en el seno familiar a través de nuestros padres, abuelos, hermanos o de aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Con motivo de este Día Internacional de la Lengua Materna que vamos a conmemorar hoy, me parece que es importante resaltar que en nuestro país orgullosamente contamos con 69 lenguas nacionales que son el reflejo de la forma de pensar, sentir y entender el mundo de los pueblos originarios. Somos el segundo país con mayor número de lenguas originarias en América y estamos entre los primeros 10 a nivel mundial. Hay que destacar que esto se debe a esa transmisión oral que se da dentro de nuestras poblaciones originarias y a la defensa que se ha hecho de esta cultura por parte de los pobladores. Destacamos que las mujeres indígenas han jugado un papel esencial en la transmisión de la lengua madre, por lo que es necesario saldar una deuda histórica de discriminación hacia ellas. La lengua materna es un símbolo de dignidad y de identidad de los pueblos originarios. Además, constituye el principal medio de transmisión de conocimientos y preservación de la cultura, por lo que resulta fundamental para la educación y el desarrollo sostenible. En este sentido, el reconocimiento, desarrollo y uso de las lenguas indígenas fortalece nuestra diversidad cultural y promueve los derechos lingüísticos, así como el libre pensamiento. Por ello, y ante la deuda histórica con nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, el 30 de septiembre de 2024 se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer y garantizar a los pueblos indígenas y afromexicanos la promoción, uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de nuestra nación, así como para implementar una política de reconocimiento pluricultural que permita su uso en los espacios públicos. En cumplimiento a esta trascendental reforma, el Pleno de esta Cámara aprobó el 11 de noviembre del año 2025 el acuerdo para que durante las sesiones ordinarias una persona hablante de la lengua indígena haga uso de la tribuna hasta por 7 minutos y emita un mensaje en su lengua originaria que se traduce y se transmite a través del canal del Congreso. Con estas acciones se preservan las lenguas maternas, aseguramos la supervivencia de la memoria y la diversidad cultural de nuestros pueblos originarios. A continuación, los invitamos a observar un video relativo a esta conmemoración. Proceda el personal de apoyo, por favor. La puerta del diálogo y la paz se ha abierto. Pues ahora sí a pararse. Pues.
Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de esta Cámara. Ella nos va a compartir su mensaje en tzotzil. La traducción estará disponible en el monitor de sus escaños. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Steclumal México, Leoyoshu Kunkacal, Hechkuchala Kiltikli video, Kalal Och, Tajun Tribuna, Ta Cámara de Diputados, Bael Ans Comandanta, Ta Ramona, Kalala Yilik Opoch Loilach, Toy Totzik, bueno, Chichtotzotik, Chiklikaslanetique, Muyukich El Tamuk, Tanakakal, Chichloilach, Ta Sventa Tahtatik Tanael, Día Internacional de la Lengua Materna. Tik Uyelan, Tivotik, Tili Oyunkutik, ta Cámara del Senado de la República, Tashkishkutamu, Tahtakutik Tanael, Tijunkakal, Junkakal, Tita 21 de febrero. Taspaskutik conmemorar, Chichpasel conmemorar, Tashunlej México, Ti Buchutik Chiskopojotik Tascoptique. Ta México hoy 7 millones Chiskopojotik Tascoptic, hoy 68 lenguas indígenas. Hoy 364, Gelel Tosolticoptic, Tinacalotic, Tajujumparaje, comunidad o comunidad rural, Titaslumal, México. Tana, Cacal, Ti lengua indígena etique, te oita escuela, te oita hospitales, te oita lumaltic buchitzunolaj, te oita tunestic, Jujuncacal, Tajujubehnatic, ta hospitales y ta espacios culturales. Aunque bate el tictoe, muy uktoch, kichik lek, pero tanatis lumaltique, hoy tislumal México, hoy 364 formas de decir hola o buenos días en lenguas indígenas, más el español, hoy 365 formas, chich alel, liote o lioshuke. Jajech, Tich optik, tich loiltike, toch nos ep y toch enos ep tich talel kuslehtik, tajujun estado. Tana chich loilajotik, titach optike mauk mech hoy bijo, tajipel, tatenel, jashamejun derechotik, que tanak al mauk me shkot o, titas hipotik ta ontonal, ti yahbal pano mil México y jauk. Oyotik tzakel tamuk tik akaltana. Jajechun tivo otikets pas fortalecer, talel kuslehtik tichihlo ilajotik, tili oyotik taslumal México. Jajechun buyuk batkutik tivo otik chil batike, stak tunestik takuslehtik lik oplikayestike, mauk eslalotik, hun teklum, hun tzopnaklej, shush batskan servicios de salud, bu hoy chapanel, bu hoy educación, bu hoy tiyah amtel ahvalilunkutik, mauk no meyun tashkayotak o porque nakachkayot le conton mooj, lieja shamejun derechotik, ti ach constitución, tashotikinotik, Gelel talel kushlejaltik y gelel titzobolotique, pero hoy tihlo ilka yehtik tajujun teklumal. Y hechli artículo 2 tashal tivotique yunme tijujun estado tashak bes balil, tashak bes pukel batel, kus entik opetik y hayim opetik hoy tajujun estado. Porque gelel tosol jun México, pero gelel tosol optik loiltik kushlehtik tajujun talel. Tanalik akalibi, hatzots oplal tivotique, loil kool balil lik optik livotique, kuchal español, kool balil mauk pekel y mauk toyol. Kool baliltik y kool oj derechotik. Jajech livotik, tishuch tunestik, ta escuela bi, ta snail postabanej, tanakakali oyunta Senado de la República, y chilo y lachtak optik, ta batzikop, kedlike muntalta Estado de Chiapas, tas lumalta Altos de Chiapas.
eptatos tihloil optik teyeke tanaun lichiloil hasta tribuna tahkopta calle kuchal tzotzkoplal jajech ti ahvaleletik ta olon chololetal también ta shichik tamuk que oyuk puch umimuz gnatik español oyuk puch shus helom task optika yehtik sta tas españolik ti puchutik amteletike jajechun ti vootike james melelil sloil tisteklumal México tilioyotique jajech kuchalta Senado de la República ti boyoita comisión tahkel vaalun yumunkutik tashkabekutik tzotzkoplal ishaik ishohtikinik tik us elan loilkoptike tivotik oyotik ta políticas públicas li tasteklumal México li oyotik kolavalik totilme iletik muktotiletik yaya iletik que muyuklavik tabaix loiltael ilaval munkutik tihkopkayeskutike tihkoptik tikayehtike muyuklajipabaik hoy utilanel, hoy hipel, hoy muyukich el tamuk, pero voshuke la vaquita y el titzotz balilkutike, hechalun, liotike, liunkutike y liotikotas lumal México. Hena ochtik tivotik, tzotz koplal, tik usi, tajpasik batel y usi tashkaltik batele. También colial, tihmetik presidenta de la República, tashak baliltik, kolabalik, en el video que vimos cómo nos trataban cuando la comandante Ramona llegó a la tribuna en la Cámara de Diputados. Un diputado se paró y dijo, bueno, hay que aplaudirle. Existimos, seguimos y resistimos. Gracias. A continuación, tiene de conformidad con el acuerdo aprobado el 11 de noviembre de 2025, tiene el uso de la palabra una persona de lengua indígena que hará uso de esta tribuna. El día de hoy contamos con la participación de la ciudadana Virginia Flores Flores. Ella es indígena de la etnia Tepehuanos del Sur, su lengua es Odam. Pertenece a la comunidad Xoconostle del municipio Mezquital del estado de Durango. Su participación será por 7 minutos. Adelante. La traducción se proyectará, como lo hemos hecho en otras ocasiones, aquí en las pantallas. Y quiero decirles que, bueno, en este día que estamos conmemorando lo que será el reconocimiento a estas lenguas maternas, consideramos que era muy importante que lo hiciéramos de esta forma. Adelante, ciudadana Virginia Flores Flores. Oda. Sivangor. Anyamni siamtan napiminkaya pajip. Anyamni tu Virginia Yoshi. Odam Koreankam namhamni sitmat Tepehuanos del Sur. Taschav, senadores, napiminke. Taschav, senadora Margarita, napichiñam tutu, nanyayab tu ishif. Nanchuban tu aga, chamir discurso napimapi masismat. Anban tu aga, maniok, natinyuram derbus. Na chitnenenjat ichpupuyam puina sitmat gutniok. Hin pueblo gutniok odam chamuminkuin hum aga miander. Gutniok mamter na sichuagat hisbai chatit na chitnenenjat na guach
gutniok buyaisim bana chuagada puy nahas nachit kakedat nachwa man si u man niok sipdukat guniok tuagadait si chu acordaro dit natu hiram mi natpaya oida gam natu hiram baiwa gudimda guniok godam chama pusubnyok humnyok not mapup tui not map tuaga guniok hir imda hirmadda guniok hir gugu madda namute jonchi gut kukulsi gudawil guniok tu mapterich tutuich guongan natnyun giwa guongan napaicham katumkok tuyi gusiyuka guniok via guniok noch hichuagijam guchat gudios nochu hichutanim imda piam noch tuanja piam noch siotaltunu no tumotus gambuyaisim guniok hisbaida nahuk histusiyu guniok hirman guniok odam nam yahai México nam gohir 68 Wis guniok odam hirmat daam wis aisim bana mischumat hai hichumadam nam tunyokia hai ban gusasa dainagup hirsilka gutni ogoda pusihimimam sap nava goksiman man guni ogodan mai gusija ya Mehik ajoda cham sapirmuyich sapirgogich gu odam puinava mi mam sirsap hotum na yugia gotniok no chicham to has chudu no sab man guni ogodam nai sapiugia gumadda ga puni hakai gustumatum Miguel León Portilla not mu man guni ok nasap kuman ventanum kupa man kingu kupa nasap mi pusna yugia gumadda gan para wis go oingan puisif kicham mamter guni ogoda mi kicham giomi pueblo hirnapai kapup hijo gutni ok guinam chumat ban guni ok teitu paluin chuam na cham na yugia gu odam ni ok puinahas gu Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2023. Dainago muhab natpai tu oida na cham tu ham tu magi bankam guni ok na cham mai gusija. Nanwa pui kai na kicha humam tergutni ok. Na has gun pueblo. Si van hapni ningún pueblo, hischugis, nago si makam tungua, cham tu puika wai namutas i donchi namutasit bamtus gudgukura gudkukulsi. Hischodan kait, cham kat paluinich, cham at map kaptui, naidudil, piam huk. Yani hap huk wadrak natui comunidad oida bipibo teteya ji agakar na celular tutu gilim hatu ginchu guaal gubipibo giogo teteya chamka ke am guha niok guha kura hap na bahek nagu mi kicham
tumachi jay guduri itmada. Tihir gu agakar nagu no chichu machi mi dohidanja nagu his aisim bani chumat nom gampai dilin gui nam chamir ya nam hir hisilkam wahak poi tu kaichit muikim nasab noch nyogut ni ok cham sapir amka si banis mat na chamir poi muy oya mut poi hichu di mok adodam na chap hasak tuwada na tuban si chenenda na haschup ni okat nyogda dio na haschup ni okat cham nyogda gut ni ok na mut gampai sia gushif guno haro nam haro chamir odam no haro gampai ilin indium situtka nagusap at odam với ai si machap ban cham tu bai ji tu kok to li gutni ogo odam hir tu mamt hir madda hir imda gutni ogo odam hiyo his aiskam senadoras senadores uanishap nagun pueblo hirgaka hijaishim hizgemuktuika mani okshibdukat anshi puishi hamtuda nahuma naguch ni ok cham tudai uanta misbai mkaida hape muhabnet pai tu oida nahuma natuma agada bangut ni ok na chamai gusija nagu not mani ok dua man pueblo duaca senadoras senadores ancha mamá man discurso anya ma gunyi ok gun imda gun hork tas chavur. Muchas gracias a Virginia Flores por este mensaje tan poderoso que nos ha transmitido. La invitamos a pasar aquí al Presidium para hacer entrega de un reconocimiento por parte de la mesa directiva y de la Comisión de Derechos Indígenas, la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios. Estas intervenciones
serán en orden creciente y por un tiempo máximo de 5 minutos cada una. Tiene entonces la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, senadora. Con su permiso, Presidenta. En México, esa voz tiene muchas formas. Nuestro país reconoce 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español. Somos un país que tiene de las 10 naciones con mayor diversidad lingüística del mundo y la segunda en América Latina. Cuando una lengua desaparece, no se pierden solo palabras, se pierde una forma de pensar, una forma de ver el mundo, de ver una forma, se apaga también la memoria colectiva. En México casi 7 millones de personas hablan una lengua indígena y más de 25 millones se reconocen como indígenas. El náhuatl y el maya son las lenguas originarias más habladas. Yo pertenezco justamente a una zona náhuatl, donde nací y crecí. No tengo la fortuna de hablar el náhuatl, lo entiendo de alguna manera porque lo he escuchado desde niña. Y me siento muy orgullosa. No tuve papás que hablaran la lengua y por eso no es mi lengua materna. También quiero decirle, aunque muchos no lo adviertan, nuestras lenguas viven en la cotidianidad. Por ejemplo, apapacho, chocolate, tianguis, mitote, cenote, chamaco. Nuestra identidad está tejida con ellas. Cuando obras universales se traducen a nuestra lengua, revelan algo muy profundo. Por ejemplo, cuando El Principito fue traducido al otomí del Valle del Mezquital, se descubrió que no existía el concepto de príncipe. El título se convirtió en el muchachito de gran prestigio, porque en nuestras culturas gobernar no era un privilegio heredado, sino un honor que debería merecerse. Durante siglos, hablar una lengua indígena fue motivo de discriminación. A muchos niños se les prohibió hablar la lengua en la escuela. A muchas mujeres se les hizo sentir vergüenza de su acento. A muchos pueblos se les intentó borrar su identidad a través del silencio. Esa herida histórica no puede ignorarse. Defender las lenguas maternas no es un folclore, no es un gesto simbólico, es justicia. No basta con que estén reconocidas en la Constitución. Necesitamos educación bilingüe de calidad, servicios de salud con intérpretes, acceso a la justicia en la lengua propia. Yo tuve el privilegio de promover la justicia alternativa indígena en el estado de Hidalgo, en sus 3 zonas indígenas, con acceso a la justicia en su lengua propia, un presupuesto suficiente y políticas públicas que no solo preserven, sino que fortalezcan nuestras lenguas originarias. Porque quien no puede expresarse en su lengua, no puede tampoco plenamente ejercer sus derechos. Y eso por supuesto no es igualdad. La diversidad lingüística no nos divide, nos enriquece, nos recuerda que México no es uniforme, es plural, es profundo, es ancestral. Que ninguna niña tenga que elegir entre hablar su lengua o tener oportunidades. Que ningún joven tenga que ocultar su identidad para ser aceptado. Que ningún adulto mayor vea desaparecer la lengua que dio sentido y cosmovisión a su vida. Las lenguas viven cuando se hablan, cuando se enseñan, cuando se transmiten con orgullo, pero también viven cuando el Estado las asume con responsabilidad.
Desde el Grupo Parlamentario del PRI refrendamos nuestro compromiso con la preservación y fortalecimiento de nuestras lenguas originarias y exigimos acciones concretas y recursos suficientes para garantizar su transmisión a las nuevas generaciones. Hoy no solo celebramos palabras, celebramos raíces, y un país que pierde sus raíces pierde su rumbo. Que nunca más el silencio sea una forma de discriminación. Y quiero decirles para terminar, es lamentable que hoy todo sea simbólico. Necesitamos, más allá de lo simbólico, acciones concretas. Hoy tenemos 6% menos al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 104 millones de pesos menos que responden a programas de alfabetización, 11% menos a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que son 15 millones, encargada de promover la enseñanza de lenguas originarias. Se desapareció el Instituto de Lenguas también. Y quiero decirles, como lo acabo de decir hace un momento, también le quitaron presupuesto al CONAFE, que está destinado a los niños y niñas de zonas marginadas e indígenas. Estos recortes impactan directamente en las comunidades que dependen de estos programas para acceder a una educación inclusiva, intercultural y con pertinencia lingüística. Por eso hoy, aquí, lo que debemos hacer para conmemorar es comprometernos genuinamente con la preservación de la lengua. Gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante. Hoy no hablamos solamente de palabras, hablamos de identidad, de dignidad y de justicia histórica. Cada 21 de febrero en el mundo conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas, proclamado por la UNESCO para recordar una verdad incómoda. Casi el 40% de las más de 7,000 lenguas que existen en el planeta están en peligro de desaparecer. Eso significa que miles de pueblos podrían quedarse sin voz en esta generación. Y cuando una lengua desaparece, no muere solo un conjunto de palabras, muere una manera íntima de sentir el mundo, muere una memoria colectiva, muere la forma en que una comunidad nombra la naturaleza, entiende el tiempo, se reconoce en los otros y le da sentido a la vida misma. México es una potencia cultural. Somos uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. Contamos con 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas reconocidas. Nuestra Constitución desde 1992 nos reconoce como una nación pluricultural, pero el reconocimiento en la ley no garantiza la supervivencia en la realidad. De acuerdo con cifras oficiales, apenas alrededor de 6.5% de la población mayor de 3 años habla una lengua indígena, y aunque entidades de la región frontera sur como Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero, el porcentaje es significativamente mayor, la tendencia nacional es clara. Cada vez tenemos menos hablantes. Antes de la conquista se hablaban más de 500 lenguas en nuestro territorio. Hoy muchas han desaparecido y diversas proyecciones advierten que si no actuamos, una gran parte de las lenguas actualmente en alto riesgo podría extinguirse en las próximas décadas. No es un problema cultural menor, es un problema de derechos, porque la lengua materna es el primer idioma que aprendemos, es el idioma con el que pensamos, con el que sentimos, con el que reconocemos, es el primer entorno que habitamos. Sin embargo, en el mundo contemporáneo hay una frontera nueva que está profundizando desigualdades, la frontera digital.
Vivimos una era donde las tecnologías de información y comunicación son indispensables, pero debemos de preguntarnos con honestidad, ¿están nuestras lenguas indígenas plenamente incorporadas en esos espacios? Si la educación migra a lo digital y las lenguas originarias no están presentes, estamos desplazando culturalmente a millones. Si la información gubernamental se difunde en plataformas tecnológicas sin considerar la diversidad lingüística, estamos limitando derechos. Si la innovación tecnológica no integra nuestras lenguas, estamos modernizando con exclusión. Presenté una iniciativa para que la preservación, desarrollo, difusión y uso de las lenguas indígenas se incorporen como base obligatoria en las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación, incluyendo expresamente sus presencias en medios de comunicación, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información. Nuestra propia Ley General establece que el Estado debe garantizar el derecho humano a la ciencia bajo los principios de universalidad y no discriminación. Si el progreso científico y tecnológico es un derecho, entonces debe estar al servicio de todas y todos, también de quienes hablan náhuatl, maya, mixteco, tomí o wixárika. Y aquí quiero ser clara, la desaparición de las lenguas no ocurre solamente por la falta de transmisión entre generaciones, ocurre por exclusión social, por desigualdad estructural, por falta de reconocimiento pleno de los derechos. Si un niño deja de hablar su lengua por miedo a ser discriminado, estamos fallando como sociedad. Si una comunidad no puede acceder a contenidos digitales en su propio idioma, el Estado tiene una deuda pendiente. Conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna debe servir para decidir si queremos un país uniforme o un país diverso. Decidir si queremos progreso con identidad o progreso con amnesia. Defender nuestras lenguas es defender nuestra historia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de productores de ajo de diversos estados de la República, quienes acuden por invitación de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Lili Telles del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. El tema es nuestra hermosa lengua materna. Y por ello quiero conminar e ilustrar a la senadora Lilia Margarita, a quien acabo de acusar de ser corresponsable de las muertes por sarampión, para que estudie sobre nuestra lengua y tenga la capacidad de venir a expresar lo que quiere decir, en lugar de venir aquí a la tribuna. Senadora, le pido por favor que se ciña al tema que estamos tratando, que es de la mayor relevancia y respeto a nuestros pueblos originarios. Estoy hablando sobre la belleza de la lengua materna del español. Repito que la senadora Ana Lilia Margarita puede expresar en una forma correcta, sin venir a la tribuna a hacer señas vulgares con las manos. Me parece que va de acuerdo a su vulgaridad, pero yo le exigiría a la Lilia Margarita que en lugar de señas obscenas utilice nuestro lenguaje, que es amplio para expresar lo que quiera. Senadora, le recuerdo que estamos en el apartado de efemérides
en la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, por lo que con fundamento en el artículo 83, numeral 1, fracción tercera del reglamento del Senado, le pido por favor que se apegue al tema que nos ocupa y por respeto principalmente a los pueblos originarios de nuestro país. Bueno, en mi lengua materna le exijo a Lilia Margarita que deje de hacer señas obscenas. Usted también podría exigirle que no haga señas obscenas y vulgares con las manos desde este estrado. Para eso existe una lengua, para eso existe un diccionario, para eso existe la inteligencia, no sé si le alcance, para expresar lo que quiere. Y también quiero aprovechar para que en nuestra lengua materna, en español, venga a comparecer el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre el escándalo de los diálogos, sobre el robo de huachicol fiscal, sobre los testimonios de este hombre que al revelar cómo se estaban robando la gasolina, el gobierno de Morena, y después apareció asesinado, exijo la comparecencia del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, para que estamos en la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Qué pasó con ese diálogo? Le pido por favor que se apegue al tema. Estoy hablando de lo más importante que está pasando en el país. A los pueblos originarios de México. Por el bien de los pueblos originarios de México, que venga a comparecer el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, porque estamos en México escuchando estos diálogos en donde un integrante de la Marina le revela al exsecretario en funciones en aquel momento cómo están haciendo las tranzas para robarse el huachicol y unos días después aparece asesinado. Es de la mayor relevancia, es más, es el tema de mayor relevancia en México. Lo que pasa es que ustedes no quieren hablar de eso porque ustedes son unos delincuentes que están encubriendo no solo lo del huachicol fiscal, sino también los asesinatos de quienes se atrevieron a revelar lo que estaba pasando. Entonces, en nuestra lengua y por el bien de los pueblos originarios, si así lo quiere poner usted para darle la vuelta, pero que venga a comparecer, porque los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad del mayor fraude y el mayor saqueo que ha existido en la historia de México, que es el robo de gasolina, cobijado por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum y por toda la bancada de los mafiosos. Que venga a comparecer. No solo murió el marino que valientemente confesó, murieron otros. Esta es la mafia. Esta es la forma en que opera la mafiocracia. Se los he dicho de frente durante años. Salen y salen las pruebas y ustedes siguen haciéndose tontos, huyendo, cobardes, porque están ayudando a que estas personas no tengan castigo. No ha habido un robo y un saqueo tan grande a los mexicanos como el huachicol fiscal. Ya hay muertos. Que venga a comparecer el exsecretario. De la manera más respetuosa me dirijo a la bancada del Partido Acción Nacional, especialmente a su coordinador, que aunque no se encuentra, pido por favor que lean el mensaje. Hay un apartado muy claro para subirse a dar este tipo de mensajes y fue utilizado en este momento la efeméride de forma no respetuosa. Yo le pido a todos los pueblos originarios de México, a nombre de la mesa directiva, una disculpa por lo que acaba de suceder. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Luisa Cortés García del Grupo Parlamentario de Morena para hablar hasta por 5 minutos. Honorable Asamblea, senadora presidenta, compañeros senadores. Adelante. Pues qué lástima que existan personas todavía que no les interesa a nuestro pueblo de México, no les interesan a nuestras comunidades indígenas, a los pueblos originarios, porque utilizan esta tribuna para desnotar, para sacar todo su odio, toda su rabia, no sé qué tenga en su alma, no sé qué tenga en su corazón, porque lo único que tiene es odio hacia nuestro país.
pero no nos va a detener nada de esto, y desde aquí le digo que no somos narcos. Usted quizás sí lo sea, porque todo lo que dice aquí es la representación de lo que usted tiene en su alma. Senadora, sí Y le bueno, pido que se apegue al tema, por favor. Vamos a dirigirnos, porque sí da coraje y no puedo quedarme callada, porque eso hace daño también. Es un orgullo expresar las ideas como consecuencia de nuestra educación, y es motivo de satisfacción recordar la pluralidad de lenguas con las que cuenta México. Tan solo en Oaxaca se hablan 15 lenguas indígenas con diferentes variedades, que son 176 variantes. En todo México se hablan 68 lenguas indígenas y el mascogo, que es una lengua afromexicana. Este día se nos recuerda cómo cada lengua es un universo de significados, representado a su vez una forma particular de comprender la vida, la diversidad de valores, inclusive concebir la idea de la naturaleza de una forma diferente, y es observar la construcción de una comunidad de acuerdo con la UNESCO. De acuerdo con la UNESCO, cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece. Y cuando una lengua desaparece, se nos pierde únicamente un conjunto de palabras. Se extingue una visión del mundo, una historia colectiva y una herencia cultural irresponsable. En México, esta reflexión adquiere una dimensión especial, ya que somos una nación sustentada originalmente en nuestros pueblos indígenas. En nuestro territorio conviven decenas de lenguas originarias con múltiples variantes lingüísticas que representan una de las mayores riquezas culturales del planeta, desde el náhuatl hasta el maya, desde el mixteco hasta el zapoteco, del tzotzil al rarámuri. Nuestras lenguas maternas constituyen el cimiento más antiguo y profundo de nuestra identidad nacional. Desde hace siglos, las lenguas indígenas fueron marginadas, invisibilizadas e incluso estigmatizadas, producto de una colonización. A muchas generaciones se les hizo creer que hablar su lengua materna era motivo de vergüenza, cuando en realidad era motivo de orgullo. En el Senado de la República estamos conscientes de esta deuda histórica. Se avanza en una política intercultural que debe resaltarse, como es semanalmente el abrir la tribuna de este recinto, para que representantes de los pueblos indígenas puedan expresar un mensaje en su lengua materna, visibilizando la identidad cultural de sus pueblos y de nuestra nación. Hoy tenemos como reto garantizar que las lenguas sigan vivas y que acompañen a las nuevas generaciones en la construcción de su futuro. Lenguas que se hablen en el hogar, que se enseñen en las escuelas, que se utilicen en los tribunales, en los servicios de salud, en los medios de comunicación y en los espacios digitales. La defensa y el fortalecimiento de las lenguas maternas es una responsabilidad compartida entre los 3 poderes del Estado, los distintos órdenes de gobierno, las instituciones educativas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. En el Senado de la República nos corresponde legislar con perspectiva intercultural, armonizar la normatividad para asegurar el pleno ejercicio de los derechos lingüísticos. Hablar de lengua materna es hablar de derechos humanos, el derecho a expresarse en la propia lengua, a recibir educación en ella, a acceder a la justicia y a los servicios públicos sin barreras lingüísticas. Es un derecho reconocido que emana de la dignidad humana. Cuando una persona no puede entender ni hacerse entender ante la autoridad, se vulnera su acceso a la justicia. Cuando una niña o un niño es obligado a abandonar su lengua en la escuela, se fractura su identidad. Debemos de cerrar cualquier forma de discriminación lingüística y enseñar a nuestras niñas y niños que hablar una lengua indígena no es sinónimo de atraso, sino de pertenencia de una identidad histórica. Debemos comprender que el español se enriquece en el diálogo y la interacción con otras lenguas. Cada lengua materna es un puente entre generaciones, es la voz de las abuelas y los abuelos transmitiendo historias, conocimientos sobre la tierra o la medicina tradicional. En un contexto global marcado por la homogeneización cultural, nuestras lenguas originarias representan una reserva invaluable de sabiduría y diversidad. Defender las lenguas maternas es defender la pluralidad que nos define como nación
es reconocer que nuestra identidad no es uniforme, sino tejida con múltiples estilos culturales y lingüísticos. Debemos tener siempre presente que la diversidad no nos divide, nos fortalece. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Les informo que el senador José Sabino Herrera Dagduc, del Grupo Parlamentario de Morena, ha pedido que su intervención se integre al diario de los debates.